a todos. Como digo siempre, bienvenidos y pues me alegro mucho, ¿no?, de saludaros a los que estamos aquí y a los que nos ven desde fuera también. Que el Señor os bendiga. Vamos a continuar con el libro de Efesios que estamos estudiando ahora sistemáticamente, verso a verso, como solemos decir. Y si sois tan amables, pues y me acompañáis, vamos a buscar en nuestra Biblia el capítulo 2 de Efesios. Y hoy nos tocan los versículos del 1 al 10. Salvos por gracia. El título de la predicación, le he dicho, lo he puesto: la salvación es por la gracia de Dios, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a leer los versículos, los 10 versículos que nos tocan hoy. Son muy interesantes, muchos contrastes, muchas cosas que vamos a intentar de aprender para practicar, ¿no? Dice el versículo 1, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y vamos a volver varias veces a estos versículos para que intentar de que se nos queden presentes, para que los podamos practicar, asimilar. Mira, como introducción, quiero decir que este pasaje tiene fuertes contrastes, como ya decía, contrastes que describen al ser humano desde el principio de la creación hasta hoy. Lo describen bastante bien, lo hemos visto, ¿no? Y en los últimos versículos, en los primeros versículos sobre todo, el apóstol Pablo describe de una forma muy cruda, como hemos visto, como hemos leído, la situación del ser humano antes de conocer a Cristo. Y describe el fracaso del ser humano en crear una sociedad justa, libre, pacífica. Y la prueba de ello, si queremos una prueba, simplemente tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver el mundo como está, desde el principio de la humanidad hasta hoy, y comprobar cómo el hombre sin Dios está fuera de control, está fuera de la voluntad de Dios. Como dice el versículo 1, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego, un poco más adelante, podemos ver ese gran contraste que decía a partir del versículo 4, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, versículo 4. Versículo 5, nos dio vida en Él, nos dio vida en Él. Versículo 6 dice: nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mirad, Pablo aquí, en el lado negativo, nos dice que el hombre sin Cristo está muerto. Estamos muertos sin Cristo en el pecado que tenemos. Versículos 1 y versículo 5, en los dos sitios nos lo dice: muertos en pecados. Pero por el lado positivo también, Pablo nos dice lo que somos
al estar en Cristo, o lo que podemos ser si aún no estamos en el Cristo, por la gracia de Dios, pues Él nos dio vida con Cristo. Dice, y nos resucitó con Cristo, y nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y si recordamos el contexto de la semana anterior, si recordamos lo que compartió el domingo pasado nuestro hermano Jonathan, en Efesios 1, del 15 al 23, Pablo no cesaba de orar por los creyentes. ¿Pero para qué? Para que llegaran a conocer la grandeza y el poder de Dios, que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, como nos dice el capítulo 1, versículo 20. ¿Os recordáis, verdad? Y ahora ese poder, como hemos visto aquí, está disponible para nosotros. Está el mismo poder a disposición nuestra, a nuestro favor, por la gracia y por la fe, por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús. Si es que estamos en Cristo, evidentemente. Si aún no estamos, hay buenas noticias, porque puedes estar, como decía antes, podemos estar en Cristo, como nos dice el versículo 8 del pasaje de hoy. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Está a nuestra disposición. Bien, esa es la introducción. Vamos a pasar al punto 1. El punto 1 de los versículos 1 al 3 lo he titulado La condición humana antes de conocer a Cristo. Esa es la condición, esto es lo triste, lo más negativo que Pablo nos habla aquí. Y sinceramente empieza y va de mal en peor. Ya vamos a ir buscando otra vez estos mismos versículos. Versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, notemos aquí algo importante. ¿Por qué nosotros necesitábamos ser salvos? ¿Por qué? Pues porque todos nosotros estábamos espiritualmente muertos. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Qué significa estar espiritualmente muertos? Pues la palabra de Dios, en la palabra de Dios lo vemos claramente. La muerte espiritual significa separación, separación con Dios. Esa es la muerte espiritual, por lo tanto, significa que espiritualmente todos nosotros estábamos separados de Dios antes de conocer a Cristo. Es decir, la relación con Dios se ha roto. Ya no existe. Lo voy a explicar de otra manera. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos tenían una relación perfecta con Dios. Lo vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Lo veis? Pero ¿qué pasó? Ambos, Adán y Eva, cayeron en la tentación de Satanás. Desobedecieron a Dios, pecando. Y cuando Adán y Eva pecaron, se cumplió lo que el Señor dijo. Ciertamente morirás. Ellos murieron. Ahora, ¿cómo murieron ellos? ¿Cómo murieron Adán y Eva? Pues primeramente murieron inmediatamente en su espíritu. Se rompiéndose la comunión espiritual con Dios. Inmediatamente. Murieron también progresivamente en su alma, en su voluntad, en sus sentimientos, sus emociones, su ego. Y en tercer lugar, murieron definitivamente en su cuerpo también. Adán murió a los 930 años. 930 años tuvo tiempo para pensar, para reflexionar, ¿verdad? Bien, vemos en este primer versículo 1 que estamos muertos espiritualmente, pero dice que Dios nos dio vida también, este versículo, porque necesitamos más que perdón. Necesitamos
más que el perdón de nuestros pecados, necesitamos una nueva vida. Por eso dice que nos dio vida. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Por ejemplo, vamos a leer en Juan 17:3 al respecto. Dice, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Lo veis? Necesitábamos vida y Él nos dio vida. Y fijaros ahora lo que dice el versículo 2. Volvamos otra vez a leerlo. Dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo, Satanás, evidentemente. Y esto nos indica que no solamente estábamos muertos, sino que también éramos perversos. Segundo, muertos y perversos. ¿Por qué? Porque Satanás nos controlaba. Era nuestro jefe, nuestro patrón. Conforme al príncipe de la potestad del aire vivíamos. Y no solamente eso, no solamente que estábamos muertos y que éramos perversos, que estábamos muertos y que éramos perversos, sino también hay algo más. Esto se sigue poniendo peor. Dice que además éramos desobedientes. Mirad la última parte del versículo 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Lo veis? No solamente estábamos muertos y que éramos perversos, sino también desobedientes. Nosotros, hermanos, antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador, no obedecíamos la ley de Dios. Nosotros podíamos pensar que éramos libres, pero solamente éramos libres para pecar sin el Señor. No éramos libres para servir al Señor, porque no había ese espíritu en nosotros. En nosotros había un espíritu de rebeldía. Pero al seguir leyendo en el versículo 3, esto se pone un poco peor todavía. Sí, seguimos. Porque no solo estábamos muertos y éramos perversos y desobedientes, sino que, en cuarto lugar, éramos depravados. Depravados. Fijaros lo que dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Lo veis? Todos nosotros, absolutamente todos, nacimos en este mundo con una naturaleza pecaminosa. Todos nosotros hemos tenido los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y en todos nosotros existe el pecado, ha existido el pecado. Lo hemos heredado de nuestros padres, y nuestros padres de sus padres, y sus padres de sus padres, y así hasta Adán. Hemos heredado eso. Así éramos todos nosotros. Así era la condición humana sin Cristo, o antes de conocer a Cristo. Todos somos malos por naturaleza caída, desde que nacemos. No pensemos que un pequeño bebé nace con una maravillosa naturaleza y luego se hace malo. No, por supuesto que no. No pensemos eso. Todos los bebés nacen con una naturaleza pecaminosa y nosotros hemos sido bebés y hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, aunque amamos a los bebés incondicionalmente, como Dios nos ama a nosotros. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios al respecto. En Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Lo veis? Desde la concepción recibimos todos la naturaleza pecaminosa. Ahora bien, por todo esto que hemos visto en este primer punto, que lo he titulado La condición humana antes de conocer a Cristo,
es por lo que nosotros todos necesitábamos ser salvos, porque estábamos muertos, éramos malos, perversos, desobedientes, depravados. Pero ahora viene lo bueno. Vamos al segundo punto, por favor. Vamos a pasar al segundo punto, porque aquí viene lo bueno. Y este punto segundo, que va del versículo 4 al 7, lo he titulado Dios interviene en nuestra necesidad con su misericordia, con su amor y su gracia. ¿No es maravilloso eso? Dios interviene. Y después de todo esto malo y negativo que hemos visto en el primer punto, me encanta cómo empieza el versículo 4. Me encanta. Fijaros lo que dice. Pero Dios, dice, ¿os dais cuenta? Ahora Dios actúa. Después de decirnos todo lo malo, Dios está ahí y actúa. Pero Dios, que es rico, versículos 4 al 6, vamos a leerlo otra vez. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, o sea, como diciendo, sin merecer nada, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó también, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que eso es lo que vimos en la semana pasada también. Lo que Dios hizo con Jesús, con Cristo, en su resurrección, está a nuestra disposición, ¿lo veis? Pero Dios, no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de Dios. Dios es el personaje central. Él es el héroe, Él es el amigo fiel, Él es el Salvador, el Redentor, el Rey de Reyes, el Rey amoroso, el Rey poderoso, el Rey bondadoso y justo. Él es el centro. Solo Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Como decía nuestra hermana esta mañana al principio del culto, Rocío, Él es el que merece nuestra atención, nuestra adoración, nuestro todo. Él lo merece. Porque nosotros, sin merecer nada, Él nos lo ha dado todo. Él es el que nos dio vida. Versículos 1 y 5. Lo hemos visto. Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 6. Ahora, una pregunta que podemos hacernos para la reflexión. ¿Por qué nos salvó Dios? ¿Por qué? Si no teníamos mérito, si no había nada a nuestro favor, solamente había mérito, no había demérito. Huíamos del Señor. ¿Por qué nos salvó? ¿Sabéis por qué? Versículo 4. Porque Dios es rico en misericordia. Nuevas son cada mañana sus misericordias, dice la palabra del Señor. Cada mañana. Y por su gran amor con que nos amó, dice. Dios nos salvó por lo que Él es. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Dios es rico en misericordia. Y todos nosotros merecíamos la justicia y la ira de Dios por nuestros pecados. Entonces preguntémonos otra vez, si nosotros merecíamos eso, ¿qué fue lo que motivó a Dios para salvarnos? ¿Qué fue realmente lo que motivó a Dios para salvarnos? Versículo 4, la parte segunda. Por su gran amor con que nos amó. ¿Lo veis? Dios es amor. Y Dios fue motivado por su gran amor. Esa fue la mayor demostración de amor incondicional que ha existido jamás. Dios envió a su propio Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos y por los de todo el mundo. Eso es maravilloso. Y a pesar de que no merecíamos nada, como decía, el Señor nos lo ha dado todo. ¿Sabéis lo que es eso? Eso es gracia. Eso es gracia.
y gracia son las riquezas de Dios a través de Cristo, a expensas de Cristo. Mirad, cuando recuerdo la cruz de Cristo, como hemos dicho al tomar el pan y el vino, en tu memoria, estamos anunciando la muerte del Señor en la cruz, cuando tomamos el pan y el vino. Pues cuando recuerdo la cruz de Cristo, pienso en tres palabras que convergen ahí en la cruz, en esa cruz del Calvario, y son justicia, misericordia y gracia. Justicia, misericordia y gracia. ¿Qué es justicia? Justicia es cuando recibimos lo que merecemos, es decir, juicio por nuestros pecados. Pero viene la gracia, viene la misericordia también. La misericordia que es cuando no recibimos lo que merecemos, es decir, ese juicio, porque Jesús lo cargó en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. Eso es misericordia. Y gracia, ¿qué es gracia? Gracia es cuando cuando recibimos lo que no merecemos incluso. No solamente que el Señor carga nuestros pecados, sino que además nos da regalos encima. El regalo del perdón, de la vida abundante, de bendiciones extraordinarias y de la salvación. Eso es gracia, eso es gracia. Pensemos en lo que nos ha traído la gracia. La gracia no nos ha traído la salvación. ¿Hay algo más grande que eso? Por gracia sois salvos, dice. La gracia nos ha traído misericordia y amor sin fin. Ahora, si tuviéramos que definir, si hiciéramos, por ejemplo, aquí ahora, vamos a hacer un examen y tuviéramos que definir, bueno, ¿qué es gracia para ti? En 2 palabras, en 3, venga. ¿Qué diríamos? Yo creo que diríamos cosas, cada uno maravillosas, preciosas, porque podríamos decir muchas cosas de la gracia, ¿verdad? Pero podríamos concluir con que la gracia de Dios debería de ser lo que nos haga arrodillarnos cada día, a todos, en actitud de agradecimiento, de adoración y de alabanza al Señor. ¿No creéis? Que el Señor nos ayude a hacerlo cada día. Eso deberíamos de hacer, arrodillarnos. Eso es lo que siento. Cada día arrodillarnos ante el Señor por su gracia, que nos lo ha dado todo, sin merecer absolutamente nada. Bien, y ahora quiero pasar al tercer punto. El tercer punto son los últimos versículos del 8 al 10. Lo he titulado La salvación por gracia mediante la fe para buenas obras. La salvación por gracia, no por obras, mediante la fe en Cristo, para buenas obras, para obedecer esas buenas obras. Versículos 8 al 10. Vamos a conocer nuestra salvación un poquito más profundamente. Primero, nuestra salvación es por gracia, versículo 8, la primera parte. Porque por gracia sois salvos. Ahora, segundo, la salvación es por medio de la fe, versículo 8, la segunda parte. Por medio de la fe, ¿lo veis? Y tercero, nuestra salvación es un regalo inmerecido. La tercera parte del versículo 8 y el versículo 9 entero. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Lo veis? Bien. La salvación que es por la gracia de Dios. La salvación es por la gracia de Dios y por eso somos alcanzados por esa gracia. Como nos dice Tito, vamos a leer un versículo. Tito al respecto. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Lo veis? La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que la gracia de Dios está disponible para todos, sin excepción, para todos los hombres, sin excepción, se ha manifestado. Y la salvación es por la gracia de Dios y por eso somos justificados por la gracia de Dios, como nos dice Romanos 3:24. Vamos a leer ese versículo. Dice así, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y eso qué significa? Y esto pues significa que Dios nos hace justos ante sus ojos
y nos libera del pecado en Cristo Jesús. Otra vez. Segundo, la salvación es por medio de la fe en Jesús. Versículo 8, la segunda parte. Cuando creemos en Jesús, entonces somos salvos por la fe. Como nos dice Marcos 16, 16, que vamos a leer. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Lo veis? El que creyere, somos salvos por la fe. Y la salvación es por medio de la fe en Jesús cuando recibimos a Jesús también, como nos dice Juan 1:12. Entonces somos hechos hijos de Dios. Fijaros lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tercero, la salvación es un regalo inmerecido. Claro, lo sabemos. Por eso somos justificados sin las obras de la ley, por la fe en Jesús. Como nos dice Romanos 3, 27 y 28, entre otros versículos, ¿no? Vamos a leer Romanos 3, 27 y 28. Dice: ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Lo veis? Está clarísimo. La justificación no proviene de nuestros esfuerzos o acciones. No podemos ganarnos la salvación, pues es un regalo inmerecido que Dios nos da por la fe en Jesucristo. Y también somos salvos por su misericordia. Como nos dice Tito en el capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Lo veis? La salvación es un acto de misericordia, de la misericordia de Dios, no una recompensa por nuestras buenas obras. Es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no se puede ni comprar ni merecer. Y concluye este pasaje con el versículo 10, el último versículo, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mirad, como ya hemos visto en la palabra de Dios, en el versículo 9, las obras no pueden salvar. Pero, y que tenemos que poner un pero las buenas obras siempre siguen a la salvación, como vemos en este versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras son por la salvación, no para conseguir la salvación. Sí, como resultado de la salvación. ¿Tenemos buenas obras? Reflexionemos, porque eso nos puede poner una interrogación en nuestra salvación. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bien, ¿y cómo es que somos creados y hechura suya? Como dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué quiere decir eso, que somos hechura suya? Vamos a leer dos versículos en Génesis, capítulo 1, un versículo, perdón. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así: entonces dijo Dios, que habla la Trinidad: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Lo veis? Aquí está el por qué somos hechura suya. Ahora otra pregunta: ¿cómo somos creados en Cristo Jesús para buenas obras? ¿Cómo? Pues vamos a leer 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. Versículo favorito de mi esposa. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo veis? Aquí tenemos también la nueva creación o criatura. Nueva criatura es en Cristo Jesús. Nueva criatura es en Cristo Jesús, la cual
lleva implícita como requisito esas buenas obras. Es indispensable. El fruto de las buenas obras. Por eso Jesús dijo en 2 ocasiones, 2 veces, en Mateo 7, dijo, por sus frutos los conoceréis. Esos frutos son las buenas obras. Por sus frutos los conoceréis. Y también, como nos dice Santiago 2:17, con este vamos a terminar, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Por lo tanto, un verdadero cristiano debe de tener frutos de buenas obras. Si no, ahí pasa algo. Algo está pasando ahí mal. Pues que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Y voy a terminar con una conclusión final y una aplicación, algunas aplicaciones, para que lo tengamos presente. Mirad, hemos visto que el hombre estaba muerto sin esperanza y sin Dios, y necesitaba la salvación. Todos necesitan la salvación, aunque corramos, alejándonos del Señor. Pero el Señor corre más que nosotros y nos alcanza. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos busca y corre más que nosotros y nos da la salvación. Primero, la salvación de Dios al hombre es un acto de amor, de misericordia que no merecíamos y que recibimos solo por la gracia de Dios. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que en nuestra salvación no hay nada que el hombre pueda hacer para ganarla o merecerla. ¿Por qué? Porque es un regalo gratuito de Dios por su gracia admirable y mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Y ahora como aplicación quiero poner de alguna manera 3 oraciones que podíamos tener cada uno de nosotros cada día. Primero, pidamos cada día, cada uno, al Señor que nos ayude a reflejar su gracia en nuestras vidas, a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, con frutos de buenas obras, como consecuencia de nuestra salvación. Esa sería la primera. Oremos al Señor para que ocurra eso. Segundo, oremos cada día al Señor para que nos guíe y nos ayude a buscar lo primero del día, su reino y su justicia, y que todo lo demás sea secundario en nuestra vida y sea añadido por su gracia según su voluntad. Como nos dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que quiere el Señor. Oremos para que lo hagamos cada día. Y tercero, oremos también al Señor para que nos ayude a fortalecer nuestra fe cada día a través de la lectura de su palabra y la obediencia, orando sin cesar. Porque esta salvación es por gracia y por medio de la fe en Jesús. Por eso implica conocimiento del Evangelio, aceptación de la verdad, de su mensaje y de recibir personalmente a Jesucristo también como Señor y Salvador, como vamos a leer en estos versículos últimos de la aplicación. Dice Romanos 10, 13 y 14. Fijaros lo que dice al respecto de esto. Dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Lo veis? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que ir cada día a la palabra de Dios y conocer. Esto es conocer el Evangelio para aceptar su mensaje. Y el segundo versículo, Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el nuevo nacimiento. Esta es la salvación por fe en Jesucristo. ¿Lo hemos recibido? Si hay alguien aquí que no lo ha hecho aún, que no ha recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador por el arrepentimiento de sus pecados y por la fe en Jesús, quiero decirte que esa persona no es hijo de Dios, es criatura, es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Por eso,
Si hay alguien aquí que aún no ha recibido a Jesús en su corazón, te invito a que lo hagas hoy. Hazlo hoy, hazlo ahora mismo. Y si lo haces de todo tu corazón, Él te salvará. Él te va a salvar. Y si necesitas ayuda o guía u oración para hacerlo, habla con alguien de la iglesia, alguien que tengas confianza, alguien que conozcas. Y te ayudaremos, oraremos por ti y estaremos acompañándote, ahora o luego, cuando tú quieras. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor, Señor, que nos ha buscado, que nos ha encontrado, que nos ha cogido, Señor, y nos ha salvado. Te alabamos y te adoramos. Ayúdanos, Señor, a reflejar al mundo, Señor, lo que tú has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que el Señor os bendiga.